todas, bienvenidos en esta mañana al webinar, un webinar súper importante, súper interesante, de mucha actualidad, ¿no? Que a todos nos interesa por la importancia que en este año en particular, porque estábamos hablando un poco Pablo y yo, que siempre ha temblado, pero este año ha sido récord, ¿no? Así que es bien importante para aquellos que quieren montar sus empresas o tienen sus empresas ya, que necesitan pues conocer de este tema, de los terremotos, es bien importante. Cristina ahora mismo hace un ratito nos estaba contando que ella tiene una aplicación y que le sonó la campanita y que el sismo fue uno pequeñito de tres puntos básicamente, y que 3.1 ¿en dónde? En Loíza. En Loíza. ¿Ves que es tan pertinente y tan importante este webinar? Yo creo que Pablo nos va a dar una idea clara para que estemos claros de cómo es que funcionan los terremotos y podemos tener una idea para pues prepararnos, ¿no? Pablo es geólogo del Servicio Forestal de nuestro Yunque Nacional, del Yunque, así que va a ser, los voy a dejar con Pablo para que les dé este webinar tan importante. Gracias, Pablo, por estar en la mañana de hoy y te dejo con este público hermoso. Gracias, bienvenidas a todas y todos. Gracias a Cristina, a Héctor y a Eduardo y a Raquel por hacer el acercamiento inicial. Sin duda, esto es interesante. Estábamos preparando la presentación y Cristina nos dice que tembló en Loíza. Así que estaba hablando con Héctor, como él bien dijo, de que realmente tiembla, en Puerto Rico tiembla todos los días, ha temblado muchísimo, siempre. Lo único que este año pues, ha sido especial en el sentido de que hemos tenido la secuencia sísmica en el suroeste y ha aumentado la cantidad de sismos que las personas han sentido y sin duda ha causado daños en el área suroeste de Puerto Rico principalmente. Y Héctor me comentaba que quizás ahora nosotros tenemos una percepción una sensibilidad mayor a los terremotos y estoy de acuerdo. Pero esta sensibilidad a nivel personal es bien variable. Recuerdo en un caso, estaba en casa con mis hijos y una de mis hijas sintió que estaba temblando, la otra también, y yo no sentí absolutamente nada. Así que esto varía, así que vamos a hablar un poco de esas dos escalas de medición que nosotros tenemos, que es una que se fundamenta en la cantidad de energía que se libera durante un sismo. Y hablaremos un poco también de la escala de intensidad, que es una escala bien subjetiva y depende de lo que nosotros sentimos. Pero el propósito principal de la charla es entender lo que causa los terremotos. Y voy a hacer esta introducción bien breve. Una de las razones por las cuales vamos a hablar sobre por qué los terremotos ocurren es que cuando esta secuencia sísmica se activa y está en su pico, me trasladé al suroeste de Puerto Rico con varios compañeros y compañeras geólogas y las personas estaban muy ávidas de entender los datos científicos, las razones reales por las cuales los terremotos ocurren. Hablamos un poco de cómo prepararnos, hablamos y fuimos empáticos y tratamos de ser lo más empático posible con personas que sufrieron daños y perdieron casas, etcétera. Pero al final del día fue bien hermoso ver cómo los agradecimientos venían desde el punto de vista de decirnos qué bueno que ya entendemos esto un poco mejor. Y lo que pasa es que cuando nosotros entendemos los datos científicos y los conceptos científicos, pues podemos prepararnos mejor, ¿verdad? Así que ese es el propósito de la charla. Vamos a hablar un poco de cómo nos podemos preparar y cómo podemos quizás preparar nuestros negocios, nuestras casas y protegernos al final de la charla, pero el plan es comenzar con las razones por las cuales ocurren los terremotos. No tengo ningún problema en que ustedes, de hecho, les voy a pedir de favor que si tienen preguntas que me las hagan. Exacto, ya Eduardo la escribió y la escriban en el chat. Yo voy a tratar de estar pendiente de las preguntas mientras
hablo. Si tengo que parar para contestar, lo hago en confianza, no hay ningún problema. O sea, en confianza pueden hacer la pregunta. Pero si quieren, pues también pueden esperar hasta el final. Pero sería bueno tener las preguntas por escrito para yo poder contestar. Y lo último que voy a decir como parte de la introducción, Héctor, gracias. Soy geólogo, bachillerato y maestría de UPR Mayagüez, así que muchos de mis colegas que están en la red sísmica son amigos personales y trabajamos en proyectos de investigación. El doctorado lo hice en investigación sobre cómo la gente aprende ciencias, particularmente los educadores y las educadoras, en Purdue University y en el Yunque estoy haciendo de todo, desde arquitectura, ingeniería, educación, un poco de ciencia. Pero mi trabajo principal en el Yunque tiene que ver con educación y el contacto con las comunidades y desarrollar el nuevo programa de educación ambiental en el Bosque Nacional del Yunque y en el este de Puerto Rico y al final realmente en toda la región circuncaribeña, si uno puede extenderse un poco. Sigo haciendo geología, pero nuestro trabajo en el Yunque es particularmente en educación, así que tienen mi información en esta diapositiva. Apunten mi correo electrónico, es la mejor manera de conseguirme. Y una nota aparte, mi colega Daniel Lao Dávila, un buen amigo y profesor de geología en Oklahoma State University, y yo tenemos un blog que se llama Ciencias Terrestres, Geología, Ciencias Terrestres y Puerto Rico, y ahí pueden visitarnos. Vamos a estar revitalizando el blog en las próximas semanas, pero tenemos muchos artículos que pueden ser de utilidad y sobre todo hay un artículo bien bueno que Daniel publicó sobre la secuencia sísmica. Así que, solo para que lo sepan, voy a continuar. Ok. Quiero saber si están viendo la segunda imagen. Sí. Eso Ok, perfecto, perfecto. Pues comienzo con esto porque quiero ir directo al grano. ¿Por qué ocurren los terremotos? Hay varias razones por las cuales los terremotos ocurren. Mejor dicho, hay varios eventos naturales que llevan a que los terremotos ocurran. Pero realmente la razón por la cual ocurren tiene que ver con que las rocas se fracturan o se rompen y al romperse se desplazan y al desplazarse ocurre esa fricción, ese contacto entre las dos rocas que están unidas a lo largo de esa fractura y esa fricción causa vibraciones y esas vibraciones son las que nosotros sentimos como ondas sísmicas en el terreno. Así que les muestro esta imagen porque quiero que vean, espero que puedan ver esto. Voy a quitar eso otra vez. Esto es una imagen de las rocas calizas del Carso Norteño en Aguadilla. La tomamos hace tiempo. Y ustedes pueden fijarse que hay una fractura en el centro, o más o menos, donde estoy poniendo la línea roja. Espero que la puedan ver. Héctor, yo te estoy viendo en cámara. Tú puedes ver esa fractura bien, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Gracias. Muchas gracias. A mí me gusta que la gente me hable un poquito. Obviamente aquí está un poquito complicado, pero voy a hacer esa pregunta. En confianza, sí, claro que sí. Gracias. Pues entonces, nosotros en el campo observamos esto y en el caso del tipo de geología que yo hago y que he realizado, sobre todo junto al doctor Lao Dávila, es el estudio de la deformación de las rocas y cómo se fracturan o cómo se deforman de otra manera. Yo espero que ustedes puedan darse cuenta que el bloque de la derecha, en este caso, se movió hacia arriba en relación al bloque de la izquierda. O podemos decirlo de la otra manera, que el bloque de la izquierda se deslizó sobre el plano de falla hacia abajo, ¿verdad? Lo mismo vamos a poder observar en esta otra imagen. Obsérvenla con cuidado. Yo estoy seguro que ya pueden identificar algunas fracturas ahí, que son esas líneas. Voy de nuevo. Y aquí tenemos el mismo tipo de movimiento. Nosotros en geología, la geología es una ciencia forense realmente. Nosotros estudiamos los datos que observamos en el campo para tratar de entender la evolución de nuestro planeta y el universo. Y en el caso de estas fotos que yo tomé, o que tomamos en el área de Aguadilla, nosotros descubrimos las fallas geológicas,
tomamos datos para tratar de entender cómo se deformó esa falla, cómo ocurrió, qué fuerza, de dónde vinieron las fuerzas que lograron que esa falla se formara. Pero el descubrir una falla geológica no nos da una gran idea de la magnitud del terremoto o del tamaño del terremoto. Solamente nos dice que en ese lugar en particular, en algún momento en el pasado, se originó unas vibraciones, la onda sísmica que nosotros hoy en día llamamos terremoto. ¿Okay? Así que realmente la causa de los terremotos tiene que ver con que las rocas se fracturan y se mueven. Nosotros podemos fracturar rocas con explosivos, con inyección de agua, con inyección de químicos en algunos lugares como lo que llaman la fractura hidráulica. Podemos sentir terremotos debido a que hay magma en un centro volcánico que está subiendo y llegando a la superficie. Y mientras sube el magma, pues entonces las rocas se fracturan. Podemos sentir terremotos si hay un impacto de un meteorito, sin duda, pero lo sentimos porque las rocas se fracturan. O sea que al final estamos hablando de la fracturación de las rocas. Ok. Esta imagen que les presento es otra imagen de las fallas geológicas. Esas fracturas que les presenté en la imagen anterior le llamamos fallas geológicas. Y en el caso de la secuencia sísmica de principios de año, en las noticias estaba el nombre de la falla Montalva y otras fallas en el área suroeste. Las fallas son fracturas a lo largo de las cuales ocurre movimiento de las rocas y ese movimiento causa las vibraciones que nosotros sentimos y le llamamos terremoto. Aquí pueden ver a su derecha, en la parte inferior de la imagen, esto es un artículo que publicamos Daniel y yo. Nosotros estudiamos cómo una roca bien antigua, de casi 200 millones de años de antigüedad, si ven la figura que tiene la letra D, ahí la pueden ver mejor. La roca verdosa que está sobre la línea blanca es una roca que llamamos serpentinita, que las personas que son del oeste de Puerto Rico o han estado allá la pueden ver en San Germán, Yauco, Sabana Grande, Maricao. Esa roca es una roca que se originó como una roca ígnea o de producto de actividad volcánica bajo la tierra y eventualmente cambió física y químicamente, se convirtió en lo que llamamos una roca metamórfica. Pero el punto aquí es que es posiblemente la roca de las más antiguas que hay en la placa del Caribe, debido a que dentro de ella encontramos la roca que hemos podido fechar como la más antigua de Puerto Rico. En el caso de los terremotos, lo que es importante aquí es pensar en lo siguiente. Esa roca verdosa en esa región que tiene la letra D, básicamente se movió encima de la roca que está debajo, en estado sólido. Así que ustedes imagínense la cantidad de energía que se requiere para que primero una roca se rompa y número dos, que se pueda transportar y moverse encima de otra, esencialmente. Y eso es lo que nosotros vemos en el suroeste de Puerto Rico. Yo voy a tener una imagen ya pronto que les muestra la complejidad de las fallas geológicas en el suroeste y en todo Puerto Rico, de hecho. Así que las líneas que ustedes ven en esas imágenes, desde la A hasta la D, esas líneas son fallas geológicas grandísimas que tenemos en Puerto Rico. Así que, volviendo al comentario que hizo Héctor, de que estamos ahora más sensibles a la actividad sísmica, primero, que bueno, porque nos sensibiliza y nos hace estar un poco más conscientes. Pero segundo, compañeras y compañeros, lo que pasó en el año 2020, a principios de este año, en el suroeste, ya va pasando posiblemente por miles de años y quizás hasta millones de años. Esta no es la primera vez que ocurre. El doctor Alberto López de UPR Mayagüez una vez lo entrevistaron y él lo dijo, mira, esa falla ha estado activa quizás cientos y miles de veces. Pero nosotros no tenemos la memoria histórica de esos sismos. Por eso nos parece esto tan extraordinario, y lo es. Yo no quiero quitarle méritos a eso, pero desde el punto de vista sismológico, lo que está ocurriendo es algo que se espera que ocurra en un lugar como Puerto Rico. Así que eso es un mensaje importante. Debemos prepararnos.
Esta imagen me la compartió la doctora Tania López Marrero y Abimael Castro Rivera de UPR Mayagüez. Ellos hicieron unas publicaciones de un proyecto bien interesante que tienen, que se llama el Proyecto 1867. Es un proyecto para rescatar la historia de las consecuencias de los eventos naturales en Puerto Rico. Pero miren la cantidad de puntos que representan lo que nosotros llamamos los epicentros. Epi, de superficie, ¿verdad? Un epicentro es el reflejo del lugar donde se origina el terremoto, pero en la superficie de la Tierra. Porque la mayor parte de los terremotos se originan bajo la superficie de la Tierra. Pero miren la cantidad de epicentros que hay ahí. Tania y sus colegas hicieron un gran trabajo en cuanto a los colores y al tamaño de los círculos. Pueden ver que los de magnitud de 5.6 a 6.4 son los menores en términos de cantidad. Y esto es algo que también tenemos que recordar. Nosotros en un año normal, posiblemente a nivel del mundo entero, tengamos unos 30, 40 terremotos de magnitud 7 o más. Pero vamos a tener posiblemente decenas de miles de terremotos que están entre la magnitud 2 y 5, por ejemplo. Sin duda, decenas de miles. O sea que un terremoto tan grande como 6.4, 6.5, 7, de magnitud 6.4 a 7, son terremotos que no son tan frecuentes. Pero obviamente, dependiendo de dónde ocurren y cuán cerca de la superficie ocurren y cuán cerca esos epicentros estén de centros urbanos, entonces vamos a poder ver los impactos a nuestra vida. Y voy a continuar para hablar un poco más adelante sobre esos conceptos. Esta es una imagen que yo tomé cuando visité Guánica, Yauco y Sabana Grande. Para que sepan, yo hice mi trabajo de maestría en esa área, pero no fue en terremotos, sino trabajé con la geología general, junto a Michael Martínez Colón y Daniel Dado Dávila también. Pero espero que puedan ver las columnas de esta casa. Sobre todo miren las columnas hacia la parte de atrás de la casa. Están destruidas completamente. Esta casa me dijeron que las personas la abandonaron. Y me imagino que están pensando qué hacer con la propiedad, porque se convirtió en una propiedad que ya no estaba apta para que ellos pudieran seguir residiendo allí. Y esto fue producto de, no solamente de un sismo grande, el de 6.4, sino de todas las réplicas y los precursores que estuvieron antes y las réplicas que vinieron después del sismo. Poco a poco ese hormigón se ha ido fracturando, y si nosotros pudiéramos ir allí y estudiar el patrón de fracturas, aquí esto es directamente hablándole a las personas que tienen propiedades. Si usted ve patrones de fractura, ahora van a tener que mirar mis manos un momentito, que tienen una forma así como de X, pero no una X que los palitos están perpendiculares, sino en ángulo. Eso, en el hormigón de sus propiedades, eso puede ser indicativo de que han habido unas fuerzas que han impactado ese material. Y las ingenieras e ingenieros, y geólogas y geólogos, podemos ir allí, sobre todo los que tengan los estudios en ingeniería estructural principalmente, y ellos pueden determinar la dirección de las fuerzas que causaron esa fractura y pueden determinar también la posibilidad de que haya colapsos. Y eso es lo que empezó a ocurrir en enero en Puerto Rico. Y lo sé, porque ya lo sabía como siendo geólogo, pero también tuve experiencias personales con los terremotos, familiares que se vieron impactados grandemente por esto, y personas que conocemos bien cercanas a mí que tuvieron que mudarse de sus casas debido a que las casas ya no son aptas para residir. ¿Okay? Esta es una imagen del Nuevo Día. No recuerdo exactamente, la saqué del Nuevo Día para darle crédito a finales de enero. Wow. No tengo la dirección de internet exacto del lugar donde la saqué, pero ellos tomaron fotos de algunas de las familias en el área de Guánica, Yauco, Sabana Grande, San Germán, Guayanilla,
Y aquí se puede ver cómo algunas de estas propiedades sufrieron daños, grandes daños. En este caso, una de esas fracturas de las que estoy hablando, esas fracturas diagonales que se forman en el hormigón, se puede ver en la parte al frente de la casa. Y pues nada, al final podemos hablar un poquito de eso para darles una idea a ustedes de cuáles son las señales que a veces nosotros vemos cuando las casas comienzan a deformarse debido a movimiento del terreno, que no tiene que ser únicamente terremotos, ¿okay? También puede ser por el tipo de relleno donde estamos construyendo y donde tenemos las propiedades. Otra imagen que la doctora Tania López Marrero me compartió, y esto para mí es impresionante, incluso para mí como geólogo también. Estamos hablando de 8.000 sismos que registramos en la red sísmica de Puerto Rico desde el 7 de enero hasta el 7 de julio de este año. Si alguien no creía que en Puerto Rico temblaba, pues yo creo que aquí están los datos claros y fehacientes, ¿verdad? Nosotros, en promedio, este es un dato que no me citen, por favor, pero es lo que me parece, el estimado que hago en cuanto a los datos que recuerdo de la red, es que típicamente tenemos, vamos a decir, entre 2.500 y 3.500 terremotos al año, o de 2.000 a 3.000, que podemos medir en nuestra red sísmica. Y de esos, la mayoría no los sentimos, porque son de magnitud muy baja, como el que acaba de ocurrir hoy en Loíza, que ninguno de nosotros 4 que estábamos preparando la presentación sentimos el sismo. Mis colegas de UPR Mayagüez, sobre todo el doctor Alberto López, por ejemplo, ha tenido estudiantes que trabajan con la sismicidad de trasfondo, la sismicidad que hay todo el tiempo en cualquier parte del terreno, ya sea por aspectos naturales o porque nosotros la causamos. Ustedes saben que si han estado en puentes en un tapón, ¿quién en Puerto Rico no ha estado en tapón? A veces pasan camiones y se siente el puente temblando, ¿verdad? Pues ese camión que pasó por ese puente probablemente causó un sismo local en ese puente que nos hizo sentirlo, así que la magnitud, si la podemos medir allí, quizás sea mayor de 2 o 3. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros con nuestras actividades también causamos estos movimientos. Y los que son más impactantes sin duda son los que nosotros no esperamos y los que no podemos predecir, que son los sismos naturales. Pero de nuevo, aquí les presento esta imagen que Tania compartió, porque me parece que es una gran imagen que resume nuestra situación sísmica. Solo para que sepan, nosotros estamos en uno de los lugares que es más activo sísmicamente, uno de los lugares más activos sísmicamente del mundo entero. Así que no es casualidad que tengamos la red sísmica de Puerto Rico y que tengamos la cantidad de personas que trabajan con sismología en esta región. ¿Por qué ocurren los terremotos? A grandes rasgos. Esta es una imagen de un libro ya de más de 15 años, pero es una buena imagen que resume cómo la corteza terrestre está dividida en pedazos, en fragmentos. Aquí es bien general, los fragmentos son mucho más complicados que los que usted ve en esa imagen, pero puede ver más o menos en el centro la placa del Caribe, está en inglés, el Caribbean Plate. Nosotros estamos entre medio de varias placas. Y el hecho de que estemos entre medio de las demás placas nos causa problemas. Las placas, para que sepan, o los fragmentos de corteza, se están moviendo todo el tiempo. Se están moviendo porque hace cientos de millones de años atrás, en un momento dado en que la corteza era un poco más flexible y maleable, un pedazo de corteza comenzó a hundirse esencialmente. Y eso ha llevado a que los demás pedazos se hayan formado. Algunos se hunden, otros se rajan o se rompen, otros tienen fricción entre ellos. Hay diferentes tipos de contacto entre las placas tectónicas. Aquí me estoy acercando poco a poco a nuestra región. Vemos un mapa más cercano de la placa del Caribe, que es toda esa línea negra que bordea, que está al este de las Antillas Menores, pasa por el norte de América del Sur, pasa por el sur de Cuba, al norte de Española y al norte de nosotros.
Si tienen preguntas de los símbolos, podemos entonces regresar después y explicárselo. Pero en términos generales es para que ustedes vean que las cosas son un poquito más complejas cuando nos vamos al detalle. Todas esas líneas que ustedes ven en esa imagen tienen que ver con fracturas dentro de la placa. O sea que la placa en sí misma no es un sólido completo que no se deforma. Es un sólido que está siendo sujeto a fuerzas bien grandes que lo están deformando, lo están doblando un poco. Fíjense en la flecha que está justo al norte de la línea, al norte de Puerto Rico. Dice que la placa de Norteamérica se está moviendo hacia nuestra izquierda, que sería el oeste, mientras la placa del Caribe se mueve hacia nuestra derecha, que sería el este. Pues eso ha causado que se formen las Antillas Menores y ha causado la mayor parte de los problemas en cuanto a sismicidad que nosotros tenemos en esta región. Una imagen en 3 dimensiones, bueno, que presenta una perspectiva tridimensional. Fíjense, yo creo que yo puedo tener aquí un marcador, ¿verdad? O un apuntador para mostrarles a ustedes. Voy a tratar. Con el mismo cursor, con el cursor yo creo que lo puedes... Ah, mira, sí, tienes marcador. Perfecto, genial. Exacto. Eso sí, lo acabo de descubrir, Héctor. Pues miren, Puerto Rico está aquí. Esta es la Española, aquí está Jamaica, esta es Cuba. ¿Okay? Ya nos localizamos, ¿verdad? Esto es Venezuela. Aquí está el Golfo de Maracaibo. Esta línea es simplemente un dibujo, la representación de esto que yo estoy marcando aquí mismo. Ese puntito ahí, bajo la tierra, es el contacto entre la placa de Norteamérica, o esta que está aquí arriba, y la placa del Caribe, que es esta. ¿Ok? Este pedazo de este material aquí se derrite, no este se derrite. Se forma magma, como en los lava lamps que nosotros compramos por ahí para nuestras casas para decorar. El magma se calienta, sube porque es menos denso y se forman islas volcánicas como las que tenemos en las Antillas Menores. Así que nosotros estamos en este ambiente en el que esta placa gigantesca, que va desde el medio del Océano Atlántico hasta la parte oeste del continente norteamericano, esa placa gigantesca está literalmente chocando con nosotros, hundiéndose, y esta fricción que ocurre aquí es la que causa los sismos que nosotros sentimos en toda el área del Caribe. Pero a la vez, imagínense, esto les va a dar hambre, ¿verdad? Pero imagínense una barra de chocolate que usted comienza, y digo barra de chocolate porque creo que es un buen ejemplo, usted comienza a empujarla de un lado, ¿verdad? Le ejerce presión a la barra poco a poco se va a deformar, va a empezar a doblarse poquito a poquito, y quizás si usted la empuja de momento, la barra se rompe, ¿verdad? Pues eso es lo que está sufriendo Puerto Rico en esta región. Nosotros estamos siendo deformados por este gran choque y fricción que está ocurriendo entre las dos placas. Entonces imagínense, una roca, doblar una roca, o sea, la cantidad de energía que se necesita para doblar una roca es increíble. Y no doblarla, romperla. Aquí vemos otra imagen. Aquí está Puerto Rico. Esto es la fosa de Puerto Rico, que la gente le dice la trinchera. Este es el contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Y si ustedes se fijan, para hacernos más especiales, pues Puerto Rico está, y la Española también, y Jamaica. Ustedes pueden ver este pedazo de terreno que está aquí. Es el pedazo de terreno que ocurre en cualquier sólido que se rompe en la misma fractura. Si ustedes han marroneado bloques de construcción o han visto cómo se rompen las piedras, en el mismo medio, si pueden ver mis manos ahora, en el mismo medio donde está esa fractura, hay pedacitos de roca o pedacitos de bloque pequeñitos que se mueven de acuerdo a cómo se mueve esa fractura. Pero nosotros estamos ahí, en ese lugar, y debido a ese movimiento es que tenemos la fricción que causa las vibraciones que a su vez causan los terremotos. Este mapa
lo voy a hablar rápidamente. Es un mapa del Servicio Geológico Federal y básicamente resume la aceleración, como pueden leer aquí, la aceleración del terreno debido a el movimiento sísmico. Lo que quiero que vean, ese número 20, 20 quiere decir 20 milímetros, acá también. O sea, esencialmente, la placa de Norteamérica se está moviendo hacia el oeste, la del Caribe hacia el este, y anualmente el movimiento es de casi 2 centímetros. Esto. Eso que ven ahí con mis dedos. Esos 2 centímetros producen 8.000 terremotos en 6 meses. Wow. Porque nosotros necesitamos una cantidad de fuerza increíble para poder mover una roca a 2 centímetros. Y no es una, son miles de rocas que cubren todo ese gran terreno en la región del Caribe. Déjenme ver un momentito porque veo que hay algunas preguntas para mí en el chat. Y esos 2 centímetros son al año. Sí, y es promedio, ¿verdad? Esto es un promedio del movimiento anual. Y es un movimiento relativo, es 2 centímetros en relación a la otra placa. Así que uno pensaría que esos 2 centímetros, o sea, esto es más lento de lo que nos crece el pelo a nosotros, mucho más lento. Pero en 100 años, en 1000 años, en 10.000 años, esos 2 centímetros se convierten en 20 centímetros, en 2 metros, en 2 kilómetros. Y ese movimiento se acomoda de alguna manera. ¿Cómo se acomoda ese movimiento de las rocas? Bueno, las rocas se parten, se rompen. Y otras, las que están más profundas, pues entonces se doblan o se pliegan. Si se fijan, estoy yendo desde la región hacia Puerto Rico, hasta la Isla Grande, obviamente. Y esto sigue siendo un mapa muy sencillo de la geología de Puerto Rico. Pero aquí pueden ver que la complejidad aumenta. Todas esas líneas negras que ustedes ven ahí, que ustedes observan, son fallas geológicas principales que tenemos en nuestra Tierra. Pero es importante que sepan que las fallas geológicas activas de mayor actividad actualmente se encuentran en el lecho oceánico, o sea, bajo la superficie del lecho oceánico fuera de la isla de Puerto Rico. Y eso en parte nos ayuda un poco en el sentido de que se disipa la energía de los terremotos que ocurren fuera de nuestro terreno que está sobre el nivel del mar. Pero, como quiera, se pueden activar. Les presento esto ahora para que vean que esto que estoy hablándoles no es una ciencia nueva. Nosotros sabemos esto desde hace mucho tiempo. Se ha publicado, se ha trabajado con las fallas geológicas. De hecho, este artículo que ven arriba de Carol Prentice y Paul Mann, Carol y Paul estuvieron estudiando el Valle de Lajas con unas fotos aéreas y descubrieron unas lomitas lineales, como imagínense un reductor de velocidad, ¿verdad? Nuestros famosos muertos en las carreteras. Pues ellos descubrieron algo parecido a eso, pero bien largo, de kilómetros, en el Valle de Lajas. Y eso no es normal. Eso no es algo que el ser humano construye en un lugar de agricultura como ese. Así que literalmente contrataron a un contratista local, les llevó una excavadora, excavaron a lo largo, perpendicularmente a la lomita y descubrieron la falla geológica en el terreno de Puerto Rico más joven y con más reciente actividad. Así que esto es bien problemático. Claro, reciente para los geólogos y geólogas, 5.000 años, casi 6.000 años atrás, ¿verdad? Pero eso para nosotros es nada en cuanto a tiempo. Quiere decir que puede volver a activarse en cualquier momento. Y es problemático porque estamos hablando de una falla que puede estar ocurriendo desde cerca de la bahía de Boquerón hasta cerca de Peñuelas. O sea que se acerca a Ponce, que es un área metropolitana principal en el área sur de Puerto Rico. Y esto puede causar problemas. Lo que quiero decir, compañeras y compañeros, qué bueno que Vitrina está haciendo esto.
porque por mucho tiempo esta información se quedaba en los artículos científicos que nosotros publicamos. Algunos de nosotros trabajamos en educación, pero hemos visto que se ha mejorado la manera en que se comunica un poco esto. Se sigue descansando en el peritaje de colegas de ciencias atmosféricas en las noticias, y eso está perfecto, no hay ningún problema, pero nosotros tenemos una serie de expertas y expertos en Puerto Rico que solamente trabajan con esto, y son personas que están en la isla, son puertorriqueños y del extranjero, que están en la isla porque estamos en uno de los lugares más activos desde el punto de vista de terremotos. Así que es importante que sepamos que si quieren saber si quieren ir a la fuente de información principal, la fuente de información principal se llama la Red Sísmica de Puerto Rico. Punto. Eso es lo que tenemos que saber. Después de la Red Sísmica, el Servicio Geológico Federal, que tiene también un sistema muy bueno de monitoreo a nivel internacional. Ok, más complicado todavía. Nos estamos acercando, ¿verdad? Aquí ven un mapa en este recuadro de la región suroeste de Puerto Rico con todas las fallas principales de la región. Y esto es parte de un estudio que hizo Daniel y que publiqué junto a él también, de una zona de fallas en Lajas, que van a ver ya mismito. Solamente es para que ustedes sepan por qué ocurren los terremotos. Tiene que ver con estas fracturas en el terreno. Esto es una imagen de ese lugar donde nosotros hicimos el estudio y lo publicamos. Y Héctor, yo te pregunté ahorita, ¿puedes ver una fractura ahí de esas que nosotros llamamos fallas geológicas? Wow. ¿Será esa azul que está a la derecha? Sí. Hay muchas, ¿verdad? Pero sí. voy de nuevo. Aquí hay capas de rocas que se doblaron en el pasado geológico. De nuevo, doblar una capa geológica. Se doblan debido a que están bien profundas y hay fuerzas tectónicas, las placas tectónicas las están impactando a lo largo de mucho tiempo. Pero llega un punto, esa es la deformación que vemos, ¿verdad? Llega un punto en que la capa ya no puede soportar esas fuerzas y se rompe. Y entonces, ahí están las fuerzas. Cuando se rompe es que se forman las fallas, y entonces esas fallas son las que dan lugar a los terremotos. ¿Ok? Estoy viendo el reloj, son las 10:44 en mi reloj. Voy a moverme un poquito rápido en las próximas diapositivas para darle tiempo a las personas a hacer preguntas. Pero yo creo que esto ya cubrimos el concepto de la razón por la cual los terremotos ocurren. Esto es una imagen que es parecida a la que nos dio la compañera Tania López Marrero. Voy a pasar esta y voy aquí. Miren, mi colega Daniel Lao Dávila publicó un artículo en nuestro blog que explica lo que la investigación científica piensa que es una de las causas posibles de esta secuencia sísmica. Y voy a regresar acá un momento. Esa es una imagen del suroeste de Puerto Rico y ustedes pueden ver que hay un relieve bien interesante después del Beril, cuando vamos desde la parte sur hacia el Mar Caribe. En el sur de Puerto Rico se encuentra, hacia el sur, está la Fosa de Muertos, que es otro lugar donde ese pedazo donde está Puerto Rico localizado en la placa del Caribe está interaccionando con el resto de la placa del Caribe. Los colegas y las colegas que hicieron estos estudios piensan que lo que tenemos es un modelo parecido a cuando nosotros vamos a la playa y empujamos montoncitos de arena hacia un lado. Al empujarlos, los estamos comprimiendo, pero la arena no se comprime, sino que se desliza. Pues se piensa como si fuera esa excavadora que está empujando esa arena. La arena de la parte de arriba de ese cúmulo se va a deslizar mientras la excavadora se mueve. Correcto, eso yo creo que casi todas y todos lo hemos visto. Pues se piensa que esto que está en la pantalla es lo que está ocurriendo allá. Hay convergencia o compresión en el sur de Puerto Rico, sobre todo en la parte de abajo de ese dibujo que ustedes ven ahí, donde dice falla principal.
Pero mientras se va comprimiendo, la parte de arriba, para acomodarse a esa compresión, la parte de arriba simplemente se desliza y cae encima de los demás fragmentos. Porque es un sólido que se está rompiendo, no se está deformando como la plasticina. Si nosotros cogemos una roca y la rompemos, los pedacitos van a montarse uno encima de otro. Pues básicamente eso es lo que está ocurriendo allí. Y esa es la razón principal por la cual esa falla Montalva ha reflejado esa energía que se libera cuando se rompen este montón de fallas en el sur de Puerto Rico. Yo sé que quizá yo tenga aquí maestras y maestros conmigo hoy. Y yo sé que en Internet se habla mucho de Puerto Rico ser una isla volcánica. Puerto Rico no es una isla volcánica. Puerto Rico tuvo un origen volcánico después de su origen inicial, ¿verdad? Que fue en el fondo del océano, en lo que aquel entonces era el Océano Pacífico. Esto es otra charla que tenemos que dar. Pero esa cita que yo tengo ahí, para que sepan, no es mía, es de Daniel Lado Dávila, un artículo de revisión que publicó excelente sobre la razón de las deformaciones de roca que vemos en Puerto Rico. Y a mí me parece que resume la razón por la cual nosotros estamos viviendo lo que vivimos. Puerto Rico es literalmente una amalgama de terrenos geológicos que han registrado la historia de deformación que se da en un borde de placa tectónica, esencialmente. Nosotros estamos en el medio de dos placas gigantescas y los movimientos que esas placas causan en esos fragmentos donde está Puerto Rico y la Española, sobre todo, son los que han causado esta gran sismicidad de la que nosotros, por la cual nos estamos sensibilizando aún más en estos momentos, pero que siempre ha estado ahí. ¿Ok? Ahí está el artículo. Si le tomaron foto, pues tómenle foto ahora otra vez, por favor, para que vean de dónde sale esa información. Ese artículo de Daniel es excelente, es un gran resumen de todas estas razones. Voy a parar aquí. Tengo una serie de diapositivas que hablan sobre conceptos de terremotos. La estoy pasando rápido, con mucho respeto, solamente para que vean. Esto es una casa en Guánica. Si ustedes ven las rocas, estas rocas están casi verticales, son capas casi verticales, y esta casa se construyó literalmente, compañeras y compañeros, sobre la zona de falla Montalva. Wow. Ellos no lo sabían, era muy difícil saberlo, ¿verdad? Si no se hacen estudios geológicos. Pero en esa casa que yo visité, viven unos amigos que quiero mucho. Ellos han estado marcando las fracturas que ven en el terreno, en su... la losa de concreto que pusieron para mover los carros. Y al marcar esas fracturas, ellos pueden ver cuáles fracturas se forman nuevas debido al terremoto. De esta manera, ellos están registrando los daños toda la semana, esencialmente. ¿Ok? Y es una manera de uno llevar un registro de lo que está ocurriendo en un lugar como ese. Ellos están haciendo lo mismo con cada fractura que ellos han encontrado en la casa. La marcan, por ejemplo, tiran una línea y ponen una fecha. Digamos, el 20 de julio del 2020 estaba aquí. En diciembre, pues está por acá. En enero del 2021 está por acá. Ellos están llevando ese registro. Yo pienso que para los comerciantes, los dueños y dueñas de propiedad, esto es algo esencial que todos debemos hacer. Primero, para saber cuál es el estado de nuestra propiedad. Y segundo, si hay algún tipo de reclamación, que yo sé que nosotros en Puerto Rico no tenemos seguros por terremotos, ¿verdad? Ni por inundaciones. O sí, por terremotos hay, si no me equivoco. Pero si hay algún tipo de reclamación a cualquier agencia de seguros, etcétera, pues yo creo que eso puede ayudar en la reclamación. No lo sé, no soy experto en ese tema. Pero por lo menos mis amigas y amigos están haciendo esto. Ellos también tienen unas mochilas en su cuarto y tienen una mochila, la que más les importa, está en la puerta de entrada de la casa. Porque cada vez que tiembla fuerte, ellos salen, si pueden caminar, salen y se llevan su mochila consigo. En esa mochila tienen pasaporte, tienen su licencia, tienen documentos básicos, no tienen tanta agua ni comida porque
Si salen y están a salvo, pues no es tan necesario, pero tienen algo. Pero sobre todo tienen documentos y cosas que son bien preciadas por ellos. Yo estuve en la casa de ellos y tembló cuando yo estuve allí. Y pude ver todo el sistema que ellos tienen. Están durmiendo en la sala, tiraron los matres al piso. Las personas que tienen cartera, pues tenían las carteras más las mochilas en la puerta de entrada. Ellos descolgaron todos los cuadros de las paredes, bajaron toda la cerámica y todas las cosas que tenían encima de los anaqueles y sobre todo aseguraron los anaqueles, los libreros, los gaveteros a la pared con anclas. Compraron un material de estas correas que nosotros usamos para las guaguas pick-up, las picaron y amarraron, atornillaron el librero, tiraron la correíta y la amarraron a la pared con un par de tornillos bien anclados para que los libreros no se caigan y los anaqueles no se caigan, los chineros no se caigan y no les cause daño, porque la señora de la casa recibe a sus nietos y no quiere que nada les pase. También ellos, los uso como ejemplo, que me parece que están haciendo algo fantástico, amarraron su televisor al mueble donde está el televisor. O sea, cuando yo digo amarraron es que lo atornillan y también lo atornillaron a la pared. Ese televisor no se va a caer de ahí, no le va a caer encima a nadie. Y hay un nieto, uno de los nietos es un menor de edad, así que estoy hablando de 2, 3 años. Y uno con la preocupación que tiene, pues eso es una manera de evitar ese tipo de problemas. Yo creo que si usted tiene un negocio, amarrar los anaqueles y los gabinetes de una manera, asegurarlos a la pared, es de lo mejor que usted puede hacer para evitar daño a la propiedad y a los clientes y a las personas que lo visitan. Otro caso, y este caso está bien cercano a mí, un buen amigo ingeniero civil fue conmigo a visitar un apartamento en Mayagüez que sufrió daños y me explicó que en el laboratorio de construcción de UPR Mayagüez, ellos han hecho experimentos donde las paredes de fuerza del edificio, ellos ven que se mantienen bastante estables dependiendo de las condiciones del terremoto, pero las paredes arquitectónicas que le llaman, que son las que mayormente se construyen con bloques para hacer divisiones en las casas, que ha llegado el punto, dependiendo de la frecuencia del sismo, en que esas paredes literalmente el material ha explotado. No es que se fractura y se cae, sino que él dice que ha habido momentos en que explota y salen disparados como proyectiles los pedazos de bloque y los pedazos de hormigón. Así que la sugerencia de él, de un experto, es que si nosotros vamos a tener una mesa, como aquí dice, ¿verdad?, para meternos debajo de la mesa y evitar daños, eso es excelente, pero que nos aseguremos, si es posible, que esa mesa esté junto a la pared de fuerza de la casa o a la pared de fuerza de la propiedad, porque es la pared que no va a explotar por la frecuencia del sismo. Puede caerse si es un sismo gigante, pero es menos probable de que hayan sismos a ese nivel, a que hayan sismos de 4, 5, 6, que puede causar problemas si las paredes arquitectónicas no están bien construidas o si de casualidad, porque esto no tiene que ver necesariamente con la construcción, la frecuencia de movimiento de la onda en el terreno donde está la casa entra en resonancia con el material del relleno y el material de la pared puede destruirse. Eso fue bien interesante. Y hay medidas que la gente puede tomar para evitar eso, y una de esas medidas es que se asegure que usted sepa e identifique cuál es la pared de fuerza en su casa o de su apartamento, y si va a tener un lugar común, como una gran mesa donde todas las personas que están allí se pueden meter para agacharse, para cubrirse, para evitar daño, debería tenerla junto a esa pared de fuerza. Les presento estas dos imágenes solo para que sepan que pueden visitar la página del Departamento de Ciencias Marinas de UPR Mayagüez. Y también pueden ir a la Red Sísmica de Puerto Rico y buscan tsunami
Y en el programa de tsunami de Puerto Rico hay mapas de toda la costa que nos dan una idea de las regiones que están propensas a sufrir daños con el tsunami máximo que nosotros podamos tener en la isla en base a los modelos que nosotros utilizamos. Así que, de nuevo, mi sugerencia, compañeras y compañeros, vayan a la página de Red Sísmica de Puerto Rico, visiten los recursos que tienen. Les voy a moverme aquí un momentito para que vean algo. Por ejemplo, este es uno de los recursos, preparación durante los terremotos, ¿verdad? Es una dirección de internet, eso lo pueden conseguir allí. Y hay tanto en inglés como en español, hay ejemplos a nivel internacional que ellos han utilizado para ayudarnos a nosotros a entender cómo protegernos durante un sismo y la importancia de esto. Y en mi opinión, esto es una opinión, pero es una opinión profesional. Los peritos y peritas locales están en la Red Sísmica de Puerto Rico, Servicio Geológico Federal, y estos colegas, incluyendo a todos los estudiantes de UPR Mayagüez, que son unos héroes porque ellos son los que hacen los análisis de los sismos en tiempo real, incluyendo el doctor Molinelli, que quizás todas y todos ustedes lo conocen, de UPR Río Piedras, Lorna Jaramillo, UPR Río Piedras. Todos los demás están en la Red Sísmica de Puerto Rico. No es coincidencia que esta gente esté aquí. Estamos en uno de los lugares más activos sísmicamente en el mundo entero. Quiero concluir con esto para ver si doy un poquito de tiempo para preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Cómo yo puedo acceder a las preguntas del chat? Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Por aquí yo vi unas cuantas. ¿Las fallas existen mayormente en las costas? No, las fallas existen en todo el planeta, en cualquier lugar. Lo que sucede es que en el caso de Puerto Rico, las fallas activas, que han estado activas más recientemente, son las fallas que están en el terreno de la placa del Caribe, fuera de nuestra costa. Preguntan por aquí, ¿los baños de Coamo son un hotspot? No, un hotspot, un punto caliente, un área donde hay un flujo magmático continuo, eso es lo que sería un hotspot. Los baños de Coamo no tiene que ver con actividad volcánica, el hecho de que el agua salga caliente. Hay un sistema de fracturas y fallas, el agua subterránea entra por esas fracturas, cuando bajamos se calienta increíblemente, cuando el agua baja, perdón, se calienta increíblemente y al calentarse se expande, por lo tanto sube, y ese es el manantial que nosotros tenemos en los baños de Coamo. Tiene que ver con fallas geológicas y con fracturas, no con magma. Okay. Preguntan por aquí, ¿puede diferenciar entre los conceptos falla y fractura? Claro, la fractura es el término general que usamos para cualquier grieta que vemos en las rocas. ¿Okay? Cualquier grieta es una fractura. Una falla es una grieta o fractura en la que observamos movimiento. Ok. Nos preguntan por aquí, si anualmente el movimiento es aproximadamente de 2 centímetros, ¿cuál es la proyección en donde el movimiento comience a afectar a la isla completa o que la falla cubra, dañe a la isla? Ok, yo creo que yo entiendo lo que quiere preguntar. La proyección es la siguiente, lo que ha ocurrido en el pasado geológico. Las islas de las Antillas Menores son actualmente el lugar donde hay volcanismo debido a este movimiento, ¿verdad? Mientras la placa del Caribe siga moviéndose por encima de la Norteamérica hundiéndose, lo que nosotros vamos a ver es que ese arco volcánico va a moverse un poco, pero no es que Puerto Rico va a hundirse ni va a desaparecer por eso. ¿Okay? De hecho, las rocas de Puerto Rico son rocas que no se van a hundir fácilmente debido a su composición química y densidad. La proyección real sería que Puerto Rico sí va a poder seguir teniendo este impacto de las fallas geológicas y puede ser que nosotros veamos ciertas regiones de la isla que se reactiven, que no están activas actualmente.
preguntan por aquí, ¿es esta la razón por la cual se sienten mucho más en Guánica? La anterior es lo de los 2 centímetros y la... Ah, ok. No, no, esa no es la razón por la cual se siente mucho más en Guánica. La razón es lo que expliqué con la excavadora. Y la placa completa, la placa del Caribe completa se está deformando. Así que realmente lo que ocurre aquí en Puerto Rico impacta lo que está pasando en Costa Rica, por ejemplo, o en Nicaragua. El hecho de que en Guánica esté pasando esto es porque da la casualidad que esas fallas de la fosa de muertos se reactivó y la energía que produce se ha concentrado a lo largo de la falla Montalva, y las fallas no se mueven una vez y ya, sino que se están moviendo por mucho tiempo, se está liberando esa energía a través de mucho tiempo. En el caso de nosotros todavía no ha terminado de templar. Aquí están preguntando sobre la casa que tenía que habían marcado, preguntan, ¿y se autorizó la construcción del hogar en esa área? ¿Cómo? Yo no tengo detalles de nada legal, no tengo detalles de cómo esto ocurrió. Esto es en Ensenada, Guánica, y si usted ha estado en el área, allí se ha construido en cualquier lugar. Sí. Así que yo no sé quién dio la autorización, si es que se dio la autorización. Para ser honesto, es un lugar bien sólido, con una gran zapata. O sea, yo construiría sobre roca, si yo pudiera. Lo que no se conocía bien era la orientación de la zona de falla ahí. Y de hecho, esta casa no está en la falla, está en la zona de falla. O sea que tenemos cientos de hogares en esa región que están en esa zona de falla que realmente llega hasta las Marías. Pregunta aquí, ¿cómo la ID, la pared de fuerzas en el hogar? No. Ok, yo tengo mi amigo ingeniero y un compañero que es contratista, me dicen que la mejor prueba, cómprate un marrón de 2 o 3 libras y le das cantazos a la pared y escuchas a ver cómo suena, ¿verdad? Generalmente es una pared o 2, pero las paredes de fuerza suenan bien sólidas cuando tú le das cantazos y las paredes arquitectónicas no. Mi amigo ingeniero ha llevado marrones de 5 libras a construcciones que está inspeccionando y literalmente deja caer el brazo, y si la pared se cae, pues no es la de fuerza. Dice que él ha tumbado paredes a ese nivel. Así que principalmente es eso. Y número 2, búsquese el plano de la casa. Ahí lo dice. La placa del Caribe se añadió al anillo de fuego. No, el anillo de fuego es la región alrededor de la placa del Pacífico y de la placa de Nazca y la placa de Cocos en esa área del Pacífico. No, la placa del Caribe no es... El anillo de fuego es un nombre coloquial que le hemos dado a esa región. No es nada particularmente científico. Pero nosotros podríamos decir que tenemos nuestro anillo de fuego en las Antillas Menores, porque ahí es donde están los volcanes, principalmente. Hay otros volcanes, pero esos son los principales. En el caso de que una casa esté construida sobre terreno compuesto de arcilla expansiva y comience a mostrar grietas, ¿qué recomendarías hacer con la misma? La recomendación. Hay que ir a verla, hay que ver qué ocurre con la casa. O sea, para yo dar una recomendación profesional tenemos que ir allí. Le voy a dar un ejemplo. Un compañero de mi papá tenía una casa recién construida y estaba fracturándose. Comenzó a notarlo porque las puertas empezaron a tener problemas al abrir y cerrar. La escalera que se hizo al final se empezó a separar del balcón. Ellos notaron una salida de agua en la entrada de la casa que era como una loma y vieron grietas. Si tienen un cuadro, las grietas estaban como a 120 grados de la pared de la ventana, ¿verdad? Habían grietas en todas partes así, porque las paredes se mueven para adelante y para atrás. Eso no fue por terremoto, tampoco por arcillas expandibles, eso fue porque el lugar se estaba deslizando. Cuando yo visité la casa, me trepé lo más que pude en la montaña y allí encontré el escarpado de un deslizamiento antiguo. Y de hecho en esa región, que es una región boscosa, había muchos helechos, y los helechos son generalmente los primeros colonizadores de lugares donde hay deforestación. Y una deforestación fuerte es un deslizamiento de terreno. En ese caso, la recomendación fue que contrataran ingenieros estructurales
que vinieran otros geólogos y me parece que al final tuvieron que abandonar la propiedad porque el deslizamiento no había forma de pararlo a menos de invertir, a menos que pudieran invertir cientos de miles de dólares en diferentes medidas. Así que para una recomendación, usted tiene que contratar geólogas y geólogos profesionales, que los tenemos en Puerto Rico, e ingenieras e ingenieros civiles, que pueden trabajar en conjunto para darles una buena recomendación. Preguntan por aquí, ¿la placa del carro se puede romper y crear dos placas nuevas? La placa del Caribe, me imagino, que es lo que quiere decir, ¿verdad? Sí. La placa del Caribe, eventualmente, hay una región al sur de Jamaica que se está separando. Hay divergencia por las Islas Caimanes, pero no tenemos proyectado que se va a formar otra placa nueva ahí, principalmente porque es una placa pequeña y porque es bastante uniforme en la composición mineralógica de las rocas. Hay lugares en el mundo que se están separando, como el Valle del Rift en África, que pensamos que en el futuro sí se van a separar. Pero en el caso nuestro no estamos tan seguros ni tan claros en que se vaya a hacer el caso. Okay. Se han de modificar los códigos de construcción en función a la falla que me imagino que no terminó que el gobierno tiene conocimiento actualizado sobre el descubrimiento de las fallas en la zona me imagino suroeste. Pero puedo contestar porque yo creo que yo sé lo que está preguntando. Compañeras o compañeros, aquí estamos hablando de varios mundos que convergen, ¿verdad? El mundo de la ciencia, nosotros llevamos muchos años pidiendo que se contextualice el código de construcción. Nuestros códigos son buenos, ¿ok? La construcción, cuando se hace bien hecha, según el código, se supone que funcione. Y yo he estado presente en construcciones de diseños sísmicos extraordinarios que se han hecho en Puerto Rico. El problema es cuando no construimos de acuerdo al código. Ese es el problema principal. Pero, en cuanto al código, el doctor Martínez Cruzado de UPR Mayagüez, que es el director de la red sísmica de movimiento fuerte, que es otra red sísmica. Martínez Cruzado lleva años trabajando en un proyecto en el que está midiendo la aceleración del terreno en Puerto Rico para tratar de contextualizar nuestros códigos de construcción. Él es ingeniero civil, que esto es bien importante y está bien cercano para él, ¿verdad? Así que la pregunta de si lo vamos a hacer finalmente y se implementa a nivel de gobierno, tristemente yo no sé, yo no puedo contestar esa pregunta, yo quisiera. Porque nosotros sabemos que una cosa es las recomendaciones que nosotros hagamos y todo el proceso que esas recomendaciones tomarían en todo nuestro proceso de protocolario, administrativo, gubernamental, para que se establezcan a nivel de gobierno. Pero por ahora sí les puedo decir, yo trabajo con arquitectas y arquitectos en el Yunque. Nuestros códigos son bastante buenos. De que se pueden contextualizar y mejorar, claro que sí, pero los problemas que vimos en el suroeste y los que van a ocurrir en la zona metropolitana de San Juan y en otras regiones de Puerto Rico cuando vengan los grandes que nos tocan a nosotros por acá, los problemas no están relacionados al código, sino a las construcciones que no se hacen de acuerdo al código. Ok. Pues ya son las 11:10, ¿verdad? Me gustaría, Pablo, que si quieres hacer algún cierre. Claro. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a todas y todos por haber estado con nosotros hoy. Esto es un tema, como ven, fascinante. Quizás pude haberla hecho más cortita, pero pienso que no le iba a hacer justicia a todos los conceptos que son importantes para nosotros entender. En cuanto a las medidas para protegernos y a las medidas para proteger la propiedad, de nuevo, las mejores fuentes de información son las dos redes sísmicas que nosotros tenemos. La red sísmica de Puerto Rico y la red sísmica de Movimiento Fuerte. La de Movimiento Fuerte está más orientada a la ingeniería, así que les puede ayudar un poco más con la parte de la estructura de sus propiedades. Pero la clave aquí es saber que esto ocurre y aunque no sabemos cuándo va a ocurrir un terremoto grande, tener un plan listo, que no necesariamente es tener una mochila en todas partes de la casa, porque lo menos que usted va a hacer es buscar la mochila para salir corriendo, ¿verdad? O sea, realmente.
pero una mochila en la entrada de la casa puede ser útil. Cerrar la llave de gas todas las noches, si tiene estufa de gas, o cuando no la esté utilizando, porque los fuegos son una de las causas principales de daño en terremotos. Utilizar, o sea, pensar en las cosas que se pueden caer. Si tenemos niños en la casa, asegurarnos de que ese televisor, de que esos libreros, de que esos tablilleros estén muy bien anclados a las paredes. Y quizás hacer el ejercicio de buscar los planos de nuestras casas y identificar esa pared de fuerza para saber dónde podemos nosotros guarecernos si acaso no podemos caminar y salir. Nosotros no le decimos a la gente que salga corriendo porque hay ejemplos bien feos de niños en escuela y maestros saliendo corriendo y al final la escena es muy triste. Nosotros preferimos decirle a las personas que se agachen y se cubran y que hagan lo posible por estar calmados y tan pronto deje de temblar que usted puede caminar, que verifique que todo está bien. La casa de usted muy probablemente no se va a caer, ni la propiedad, pero el empañetado puede caerse. Y un pedazo de empañetado que nos caiga en la cabeza, pues nos puede hacer daño. Así que piensen en eso, no estamos hablando de un ambiente catastrófico, pero sí va a haber daños. Y esos daños son cuantiosos, a veces vamos a tener que abandonar nuestras propiedades, y para todo esto, de alguna manera, tenemos que prepararnos. Así que ese es mi mensaje y sobre todo muchas gracias y bien contento de haber estado con ustedes y loco por volver. Pues Pablo, gracias, excelente webinar. Estamos bien contentos con esta presentación súper. Hay que repetir y temas que entiendas que sean importantes. Queremos que llegar a nuestra gente, que llegue esa información científica tan importante. Yo creo que no se deben quedar solo en papel, ¿no? Y en los archivos. Debe cruzar fronteras, ¿no? Y que no se quede solo con los expertos, sino que llegue a la gente, como lo ha hecho hoy, de forma sencilla, pero bien profundamente, que la gente lo pueda entender y pueda asimilar esos conceptos tan importantes y que los puedan utilizar. Yo creo que estoy bien contento con este webinar. Yo creo que está súper chulo. Así que, Cristina, ¿estás por ahí? Cristina. Sí, muchas gracias, Pablo, por la presentación. De verdad que bien sencilla y creo que se debe repetir porque es un tema que en verdad nos toca a todos prepararnos y empaparnos sobre él, y estuvieron con nosotros. Les recuerdo que si no nos conocen, nos pueden buscar en las redes sociales y también en el canal de YouTube y suscribirse. La presentación se la vamos a estar enviando por correo electrónico y la pueden hacer también al canal de Vitrina Solidaria en YouTube y también pueden ver los otros webinars que hemos estado ofreciendo los pasados meses. Así que muchas gracias, que tengan un bonito día. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias.